nuevamente nos encontramos para completar nuestros conceptos sobre los primeros compuestos nitrogenados y que nos están tomando ahora como objeto de estudio a los compuestos azo. Ya saben que los compuestos azo salen de una o se obtienen de una reacción de copulación entre un compuesto diazo y una amina o un fenol. Aromáticos, ¿no? La amina aromática. Entonces, dos ejemplitos que les voy a dar son de compuestos azo. El naranja de metilo, que es un indicador pH, ustedes han utilizado y utilizamos todo el tiempo en el laboratorio, y tiene esta estructura, ¿ven? Fíjense, y aquí está una parte, y aquí está la amina, seguramente, con la cual se ha acoplado el grupo diazo. Aquí tenemos el grupo azo, enlace nitrógeno, doble enlace nitrógeno, y este es el grupo azo. Por eso este es un compuesto azo. Ahora, además de estos que son indicadores, también pueden ser colorantes, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. Y otro ejemplito es el naranja 2. El naranja 2 también bien antiguo, que 1800, casi 1900 ha sido descubierto también, ¿no? Y esta es otra estructura donde tenemos anillos fundidos, y aquí también está el grupo azo. Aquí, si se fijan ustedes, tenemos una estructura un poquito más compleja ya, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos ejemplos de ese tipo para utilizarlos como indicadores o como colorantes. Vamos a ver cómo son los colorantes. Con los ejemplos que hemos visto, que son indicadores pH, además estos compuestos tienen colores, es decir, son compuestos absolutamente coloridos y forman parte también de un grupo que se llama colorantes del tipo azo. Entonces, los colorantes son en realidad sustancias coloridas que se pueden fijar en una fibra textil, ¿no? Y los colorantes azos tienen esa virtud de fijarse en una fibra textil. ¿Esto a qué es debido? Debido a los enlaces múltiples conjugados que tienen, absorben estos saltos electrónicos que tienen los electrones pi, que como están conjugados saltan de carbono a carbono y se hace un juego de resonancia muy lindo. Estos absorben en el espectro, en la zona del visible. Entonces, cuando hacemos esto, son compuestos coloridos. La mayoría de los compuestos absorbe en la zona del ultravioleta. Entonces, por eso muchísimos no tienen color. Pero estos que tienen tantos dobles enlaces y que pueden ser sus electrones excitados con poca energía, empiezan a saltar y generan una cantidad enorme de estructuras de resonancia, y de acuerdo también al medio en el que se encuentran, entonces absorben en zonas en la zona visible del espectro electromagnético, y tenemos una sustancia colorida que puede ser también utilizada como colorante, como principal componente de un colorante, que tiene algunas otras cosas más, ¿no? Pero estos son interesantes porque tienen colores muy lindos, rojos, amarillos, naranjas, e inclusive verdes y azules, ¿no? Los dos que les he pasado tienen colores amarillos y naranjas, que son lindos colores y que uno puede utilizarlos para hacer un colorante y fijar y teñir en una fibra textil. Entonces, los colorantes, ya saben una vez más, debido a la cantidad de enlaces múltiples conjugados que tienen, son sistemas conjugados de dobles y triples enlaces. Entonces, en el espectro generan una cantidad de estructuras de resonancia cual más estables y van absorbiendo en la zona visible. Ahora vamos a ver quiénes causan el color y quiénes incrementan el color. ¿Quiénes causan el color? Estamos hablando de colorantes del tipo azo, y hemos dicho que un colorante es una sustancia colorida que puede ser aplicada a una fibra. Entonces, ¿cómo se produce el color? Para esto tenemos grupos funcionales que se encuentran dentro de las moléculas tipo azo, y bueno, y de otras también que son coloridas y son colorantes, pero como estamos estudiando los colorantes tipo azo, entonces vamos a especificar qué es para esto. Entonces se llaman cromóforos. Los cromóforos son los portadores de color. Según el griego, croma, color, y foros, portador.
Entonces son portadores del color. En sí mismos, basta que tengamos uno o dos de estos grupos funcionales en una molécula, ya tenemos una molécula colorida. Y si son conjugados, mejor todavía. ¿Por qué? Porque van a ir saltando de carbono en carbono, generando estructuras de resonancia y el color se van a manifestar de forma bien interesante. Entonces, ¿qué son los cromóforos? Son grupos funcionales que absorben la energía en la región del visible, ¿no? Y por eso vemos y por eso tenemos los colores. Entonces, el grupo vinilo, doble enlace carbono-carbono, o también el enlace triple carbono-carbono. El grupo azo que hemos terminado de estudiar, el grupo azo, que es un nitrógeno unido a otro por un enlace doble, y aquí se van a venir los grupos fenilo. Y como sabemos, los grupos fenilo tienen tres, así como fenilo propiamente dicho, tienen tres dobles enlaces conjugados. Entonces, las estructuras de resonancia que se van a formar y de acuerdo al medio ácido o base que se encuentra, entonces van a proporcionar colores muy interesantes. Los compuestos azo son generalmente rojos, amarillos, naranjas e inclusive hay azules y verdes. El grupo nitroso es otro de los grupos que también se llaman cromóforos. Entonces ustedes, como parte de su aprendizaje, pueden ir buscando otros grupos cromóforos en los libros, vean, revisen, y cuando ustedes lleven a la parte que es instrumental, cuando hagan espectroscopia ultravioleta visible, van a utilizar estos conceptos de los cromóforos y los auxócromos. Entonces, estos compuestos colorantes tienen los grupos cromóforos, pero estos son los que provocan el color. Ahora vamos a ver quiénes intensifican el color. Entonces ahora vemos otro componente más para que tengamos un buen colorante, un lindo colorante, y este grupo se llama el de los auxócromos. Los auxócromos también tienen una raíz griega que viene auxo, que quiere decir aumentar, y cromo, color, ¿verdad? Entonces son los que aumentan, los que intensifican el color. ¿Qué son estos? Grupos que cuando se hallan en conjugación con un cromóforo, intensifican el color. ¿Qué quiere decir en conjugación? Cuando están saltados, ¿no? El cromóforo, otro enlace y otro enlace con el auxócromo. Entonces, estos son el grupo, ¿dónde está? Aquí está el grupo amino, aquí un amino primario, ahí el secundario y también ahí el terciario, y el grupo hidroxilo y también los halógenos. En todos los casos, estos son donadores de electrones. Entonces, las estructuras de resonancia pues se presentan una maravilla y nosotros podemos apreciar un color más intenso, más lindo. Entonces, los compuestos azo, para que sean colorantes y para que podamos ver colores interesantes, deben tener auxócromos y deben tener cromóforos. Los cromóforos que le van a dar el color y deben estar en conjugación con estos otros grupos para que ese color pueda ser mejor, es de mejor, digamos, visibilidad, para que sean más intensos los colores. En el laboratorio que hacemos un colorante que no es muy bonito, pero que puede uno en el transcurso de la práctica ver la variación de colores hasta que se estabiliza con estas estructuras de resonancia. Y por otro lado, hemos visto que también los compuestos azo son indicadores pH. Hasta ahora hemos visto las reacciones del grupo diazo en las que no perdían nitrógeno. Ahora vamos a ver, y era la copulación y la reducción, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver las reacciones del grupo diazo con pérdida de nitrógeno. Con pérdida, vamos a echarlo de la molécula al nitrógeno como nitrógeno molecular, ¿ya? Entonces hay varias reacciones que son muy rápidas, que no hemos de tomar el tiempo de hacer mecanismos, sino que básicamente se las pone en contacto a las dos sustancias o tres con el reactivo y que serían el reactivo y el compuesto diazo, y se produce la reacción. Y con esto nosotros entramos en un mundo muy interesante que es la síntesis de compuestos nitrogenados. Y para esto vamos a poder usar todas estas nuevas herramientas que estamos y todos estos nuevos conocimientos que nos van a permitir hacer buena síntesis, ¿ya? Entonces,
La primera que vamos a ver se llama la sustitución del grupo diazo, que se va a salir como nitrógeno y va a ser sustituido por el hidrógeno. Entonces tenemos aquí el benceno diazonio y aquí puede estar sustituido, puede haber otro anillo, en fin, ¿no? Y entonces tenemos básicamente lo que nos interesa y lo hacemos reaccionar con el ácido hipofosforoso. Un poquito de calor y se va el nitrógeno del grupo diazo como nitrógeno molecular y ahí entra, en su lugar entra un hidrógeno. Entonces, cuando tenemos el benceno diazonio o el cloruro de benceno diazonio más el ácido fosforoso, lo que vamos a tener es el benceno. Y aquí tenemos un ejemplo con un halógeno que está en posición para, y entonces es un benceno diazonio bromado que lo hacemos reaccionar con el ácido hipofosforoso y vamos a tener el bromobenceno únicamente porque en este lugar donde estaba el grupo diazo ahora tenemos un hidrógeno y eliminamos el nitrógeno como nitrógeno molecular. Una segunda sustitución nos permite obtener fenoles. Qué interesante, ¿no es cierto? No podíamos nosotros en Orgánica 1 obtener fenoles. No se podía, ¿verdad? No teníamos un mecanismo interesante, no podíamos hacer este tipo de reacciones, de obtenciones. Entonces, en la sustitución por el grupo hidroxilo, igualmente tenemos el ion diazo y simplemente le ponemos agua. Y aquí es un mecanismo iónico aparentemente y se sustituye el grupo diazo por el hidroxilo y eliminamos nitrógeno. Entonces voy a obtener fenoles a partir de grupos diazo. Ahora, ¿cómo obtengo el grupo diazo? Ya saben, haciendo una diacetación. Entonces aquí, antes del grupo diazo, vamos a tener una amina aromática primaria, sustituida o no. Vamos a hacerlo reaccionar con ácido nitroso en medio de ácido clorhídrico y a una temperatura por debajo de 0. Y tenemos el compuesto diazo. El compuesto diazo le ponemos agua y tenemos un fenol. ¿Se acuerdan ustedes que por sustitución electrofílica aromática podíamos hacer una cloración al benceno o una bromación? Pero no podíamos hacer ni la iodación ni la fluoración. Entonces ahora vamos a poder hacer eso a través de las sales de diazonio. Entonces tenemos un compuesto que tiene el grupo diazo, le ponemos una solución de yoduro de sodio y hacemos la reacción tan simple como aquí se la menciona, ¿no? Obtenemos el yodo benceno y eliminamos el grupo diazo como un nitrógeno molecular. O ya tenemos cómo yodar al benceno. Finalmente podemos fluorar también a un grupo aromático. Ya no por sustitución electrofílica aromática, que no podíamos, igual que la iodación, pero con las sales de diazonio sí podemos hacer. Entonces, la cuarta reacción sería la sustitución por flúor. Entonces tenemos el grupo diazo y utilizamos dos reactivos alternativamente, no los dos juntos. El ácido tetrafluorobórico y el hexafosfórico, ¿no? Hexafluor fosfórico, perdón. Entonces, en ambos casos lo que hacemos es hacerlos reaccionar y lo que tenemos en la primera parte es este anión del ácido bórico y del ácido fosfórico que se adicionan como si fuera una sal también, ¿ya? Entonces, como el cloruro de benzodiazonio que hacíamos, igual aquí sería, y lo mismo con el anión del ácido tetrafluorobórico y del hexafluorofosfórico, ¿no? Entonces, este es un compuesto sólido, como aquí estoy poniendo en la flechita, son compuestos sólidos. Y en primera instancia, lo primero que hacemos, entonces vamos a tener un compuesto sólido. Y una vez que tenemos el compuesto sólido, lo que hacemos es ponerle un poco de calor y ahí sí va a desintegrarse toda esta sal. Vamos a tener el fluorobenceno y vamos a eliminar estas dos especies en cada uno de los casos, ¿no? En una especie con boro y otra especie con fósforo. Además del nitrógeno que sale como nitrógeno molecular. El grupo diazo se pierde y tenemos el fluorobenceno, el nitrógeno molecular y dependiendo si usamos el ácido bórico o el ácido fosfórico, lo que vamos a obtener son esos
resultados en boro o con fósforo. Entonces son 4 reacciones bien interesantes porque nos ayudan a hacer ya síntesis un poco más complicadas, moléculas un poco más interesantes, que yo les voy a mandar tarea para que ustedes vayan haciendo las síntesis utilizando ya todo este bagaje de reacciones que tenemos, que hoy día son montones de reacciones. Y ahora vamos a hacer la última parte, que son las reacciones de Sandmeyer. Para terminar esta parte de las reacciones que tienen los compuestos diazo con y sin pérdida de nitrógeno, tenemos estas últimas también con pérdida de nitrógeno. Estas 3 son una ayuda muy interesante también, a pesar de que podemos obtener algunos productos a través de otro tipo de mecanismos que ya hemos visto en Orgánica 1. Son las llamadas reacciones de Sandmeyer. Este señor lo que hizo fue utilizar sales cuprosas para hacer el objetivo que perseguimos, de cambiar el grupo diazo por cloro, por bromo y por el grupo nitrilo. Entonces, el primero de la primera de las sustituciones es la sustitución por cloro. Tenemos el grupo diazo, el compuesto diazo, y lo que hacemos es poner el ácido clorhídrico en presencia de una sal de cloruro cuproso, ¿ya? Una sal cuprosa. Lo que hacemos simplemente es calentar y tenemos la sustitución del grupo diazo por el cloro y el nitrógeno se va como nitrógeno molecular. Sencillísimo. Y son rápidas estas reacciones. La segunda es la sustitución por bromo. Entonces tenemos el grupo diazo, usamos ácido bromídrico en presencia de una sal cuprosa de bromo, bromuro cuproso, y tenemos el bromobenceno y el nitrógeno molecular que se va saliendo del anillo. Y la tercera es la sustitución por el grupo nitrilo. Aquí está. A ver, ¿qué es eso? Ya se está acabando esta cosita. Entonces, la sustitución por el grupo nitrilo, carbono, triple enlace, nitrógeno, ¿no? Entonces, tenemos el grupo diazo y tenemos el cianuro de sodio, una sal de sodio, no ácido cianhídrico, porque ya saben las complicaciones que tenemos vistos en el capítulo 1. El cianuro de sodio en presencia de cianuro cuproso. Ambas son cianuros y sustituye el grupo nitrilo al grupo diazo, teniendo el benzonitrilo como resultado y el nitrógeno molecular como la salida del nitrógeno del grupo diazo, ¿no? Entre los 3 casos, lo que hemos visto es el uso de las sales cuprosas: cloruro cuproso, bromuro cuproso y cianuro cuproso. A estas 3 reacciones se las llama reacciones de Sandmeyer. Ahora, nosotros podemos hacer también el clorobenceno sin tener las sales de diazonio, pero a veces no tenemos el benceno solo, sino la sal. Entonces, también podemos acortar caminos y utilizar esta reacción. Entonces, con esto habríamos terminado esta parte de compuestos diazo y compuestos azo. Vamos a seguir trabajando con las reacciones de compuestos nitrogenados, o sea que estén atentos. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence.